Buenas tardes, Universidad Nacional Abierta, Dirección de Investigación y Posgrado, especialización en Derechos Humanos, Núcleo Metropolitano. Unidad Curricular Derechos Humanos de la Mujer, Código 943. En la tarde de hoy vamos a desarrollar el tema del matrimonio infantil. Y en relación a ello, debemos aclarar que para los efectos de esta breve exposición, consideraremos matrimonio infantil aquel realizado por personas menores de 18 años o de la edad legalmente establecida para ser válido dicho vínculo. Podemos empezar haciendo una afirmación al respecto del tema, y es que ninguna forma de violencia es justificable, pero las niñas, adolescentes y mujeres, por el hecho de serlo, corren más riesgo de enfrentarse a diferentes tipos de violencia. La violencia de género a nivel macro es cualquier acto que perjudica a una persona basada en la diferencia de género entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas. Tales actos como la coacción, la privación de libertad, pueden cometerse en público o en privado. Entre las formas más comunes en las que se manifiesta la violencia de género son la violencia sexual y el acoso, la trata de personas, la violencia por parte de la pareja, es decir, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el matrimonio infantil, que va a ser el objeto de esta exposición. También podemos encontrar manifestaciones de dicha violencia, como el caso de la mutilación genital y el feminicidio. Si bien los hombres, los niños varones también pueden sufrir de este tipo de violencia, las mujeres y niñas en todo el mundo son las que sufren de manera desproporcionada dicho flagelo. En otras palabras, las mujeres y niñas, por solo el hecho de serlo, corren mucho más riesgo de enfrentarse a estos tipos de violencia. En relación al matrimonio infantil, debemos decir que es una práctica que vulnera los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en diversas partes del mundo. A pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales para erradicarlo, sigue siendo una realidad que afecta la salud, la educación y el bienestar de quienes lo padecen. En este análisis vamos a abordar la definición de matrimonio infantil, elementos y características, las consecuencias que generan, los mecanismos de protección y las soluciones propuestas para solventarlo, así como un repaso por la legislación internacional y venezolana sobre el tema. Además, se presentarán datos estadísticos a grosso modo, nacionales e internacionales, que evidencian la magnitud del problema. Podemos decir entonces que se considera el matrimonio infantil como aquella unión formal o informal entre dos personas donde una de ellas o ambas no ha logrado su naturaleza, no ha logrado su madurez sexual, física y psicológica. Esta práctica es reconocida como una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos según los organismos internacionales tales como la ONU y la UNICEF. Recordando entonces que la ONU es la Organización de Naciones Unidas y tiene una institución que es la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la cual tiene como función trabajar para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En relación a el matrimonio infantil, podemos determinar ciertos elementos. Primero, se dan en contexto de pobreza, desigualdad, dentro de un marco de tradiciones culturales que están previamente arraigadas dentro del entorno social. Segundo, afectan mayoritariamente a las niñas y adolescentes, limitando su desarrollo personal y profesional. Otra característica es que suele estar vinculado con prácticas culturales aceptadas, como el caso de la dote, sea esta la dote activa
o la dote pasiva, y el control familiar, donde todas las personas de sexo femenino están sometidas al patriarcado, es decir, están sometidas a la voluntad del jefe de familia, usualmente un hombre. Y otra de las características es que puede realizarse con o sin el consentimiento de la persona, es decir, el menor no tiene manifestación de su voluntad para validar o no la propuesta de matrimonio. En consecuencia, se produce un matrimonio forzado. Entre las consecuencias que tiene el matrimonio infantil, podemos catalogarlas básicamente en cuatro aspectos. Desde el punto de vista de la salud, el matrimonio infantil, en el caso de las niñas, que es el tema fundamental de esta exposición, vendría siendo el principal, el riesgo a un embarazo precoz. Esta situación es gravísima debido a que precisamente por su condición de niña en la cual no ha alcanzado una madurez física, fisiológica, el estado de gravidez produce complicaciones a medida de que se acerca el momento del parto, situaciones estas que ponen en riesgo tanto la vida del feto, del ser humano que está en gestación, como el de la madre que por sus condiciones físicas se somete a un riesgo mayor que el que pudiese tener una persona que ha alcanzado su madurez física. Esto pues trae como consecuencia un alto índice de mortalidad en el proceso de parto y un alto índice también de mortalidad infantil. Con respecto a la educación, otro de los elementos que se ve sumamente afectado porque el hecho de que esta niña en su edad infantil o adolescente eh, genere un vínculo matrimonial o un vínculo de convivencia de pareja para no limitarnos solamente a la institución del matrimonio, sino que también existen las relaciones de hecho. Esta circunstancia de asumir esta nueva condición de vida, pues la excluye del sistema de formación académica, produce el abandono escolar y limita el acceso a oportunidades en un futuro que puedan garantizar desarrollo de la persona y posicionamiento dentro de un sistema económico y laboral. Desde el punto de vista psicológico y social, la mayor vulnerabilidad es la violencia doméstica a la cual es eh, mayoritariamente sometida estas niñas que adquieren matrimonio, pues la relación de dependencia económica y la restricción de derechos a las cuales son impuestas, pues van generando secuelas en su desarrollo como persona. Y desde el punto de vista económico, pues básicamente la mayor consecuencia es de que esta situación de matrimonio infantil se convierte en un elemento generador a futuro de pobreza. Pues si la persona, que en este caso es la chica, eh, que sale embarazada, que no tiene una formación académica porque no pudo continuar con sus estudios, que tuvo que asumir compromisos domésticos, que por su misma condición probablemente tenga un embarazo prematuro, pues no tendrá las herramientas para poder desarrollarse y poder tener cierta independencia económica, por lo cual se mantendrá dentro de un círculo de pobreza. Otra de las cosas otras de las circunstancias pues, que se ponen de manifiesto en el matrimonio infantil es lo que podemos llamar la denegación de derechos. Pues este matrimonio infantil niega el derecho de las niñas de elegir con quién y cuándo quieren casarse. Eh,
es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona y esta elección de la pareja es una decisión muy importante que debe tomarse con total libertad. Sin embargo, por la influencia del miedo, por la coacción, por la necesidad o simplemente por la decisión de terceros, la voluntad de la persona se ve completamente vulnerada. Otros factores que contribuyen al matrimonio infantil es el resultado nocivo de la pobreza y la desigualdad de género. Las niñas que contraen el matrimonio a una edad temprana tienden a recibir un menor nivel educativo y a vivir de forma inapropiada, llena de precariedades, de necesidades. Usualmente este tipo de matrimonio se ve mucho en aquellas zonas rurales, aquellas zonas en las que los padres creen que procurando el matrimonio temprano de sus hijas, logran garantizarle un futuro mejor. O muchas veces, sobre todo en aquellas sociedades donde la dote es algo cultural, se puede ver como un medio de financiamiento o una herramienta para, de alguna forma u otra, solventar problemas económicos en un momento determinado. Recordemos que la dote, cuando es activa, el padre de la niña tiene que eh, percibe a cambio del matrimonio de su hija una cantidad de bienes, bueno, lo vamos a llamar solamente dinero, en algunos países pues la dote de la niña puede estar compuesto por ganado, por joyas, por dinero propiamente dicho. Entonces, muchas veces el padre que tiene hijas las ve como una fuente de ingresos. Por otra parte, cuando la dote es pasiva, significa que el padre de esa niña tiene que darle al esposo una cantidad de dinero. En consecuencia, procura pues de que ese matrimonio se lleve a cabo a temprana edad de la niña, porque a esa edad la dote no tiende a ser tan cuantiosa y ellos de alguna forma u otra pues se liberan de esa carga económica. Otra de las cosas para analizar con respecto al matrimonio infantil es la repercusión que te tiene sobre la salud, el futuro y la familia de las niñas. El matrimonio infantil pone en riesgo directo la salud y el bienestar de la niña. Es frecuente que al matrimonio le siga un embarazo y cuando esta niña no está físicamente preparada, fisiológicamente su organismo no está apto, está completamente en riesgo. En la mayoría de los países en desarrollo, los nacimientos en los que la madre es una niña adolescente terminan produciendo riesgo en la maternidad. Es decir, la vida de la madre está en constante peligro. En algunos países, las principales causas de muerte de entre las niñas de 15 y 19 años es precisamente derivada de un embarazo en el momento del parto. Eh, Desde el punto de vista de la legislación, podemos decir que a nivel internacional existen ciertos tratados y convenios que han tocado el caso del matrimonio infantil. Entre ellos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en su meta 5.3 sobre la eliminación del matrimonio infantil. Vale la pena resaltar que estos tratados y convenios han sido suscritos por prácticamente la totalidad de los países miembros de de la Organización de Naciones Unidas. En el caso venezolano, pues Venezuela de alguna forma u otra ha avanzado en la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia mediante su marco constitucional y legal que establece la prohibición del matrimonio infantil. Es así como en la Constitución de la República de Venezuela se protegen los derechos a la infancia,
garantizando la protección de los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación o abuso. De igual manera, reconoce la igualdad de género y protege el derecho a la educación, salud y desarrollo integral de los niños. Por otra parte, desarrollando eh, estos principios se desarrollan en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual se establecen normas de protección y prohíbe el matrimonio infantil. En su artículo 46 se prohíbe de la LOCNA, se prohíbe el matrimonio infantil, estableciendo como la edad mínima para casarse los 18 años. El artículo 132 reconoce a los adolescentes como sujetos de derecho y protege su desarrollo integral. De igual manera, el artículo 41 prohíbe cualquier práctica que atente contra la dignidad, el bienestar de derechos y de los niños y adolescentes. Sin embargo, vale la pena resaltar que con respecto a la LOCNA, si bien es cierto, la edad legal para la mayoría es de 18 años, se acepta el matrimonio de la mujer de 14 y el varón de 16 años en los casos que así se considere pertinente. De igual manera, el Código Civil venezolano en su artículo 44 anula el matrimonio de menores de edad que se hayan efectuado sin el consentimiento de sus representantes legales. Entre los mecanismos de protección y prevención para abordar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, Venezuela cuenta con las siguientes iniciativas. Primero, un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes integrado por el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y los consejos municipales de derechos. Aplica medidas de protección en caso de abuso, explotación y violación de derechos. De igual manera, se han venido desarrollando programas de educación y de concientización, entre los cuales pudiésemos mencionar pues, eh, los programas realizados por la Misión Rivas, por la Misión Robinson. Estos programas de educación se hacen con la finalidad de garantizar la escolarización de las niñas y adolescentes en riesgo de abandono escolar. Planes de sensibilización en comunidades rurales e indígenas que se llevan a cabo con la finalidad para prevenir las uniones tempranas. Eh, eh, en este punto, pues, efectivamente, pues, es donde más considero yo en lo personal que debería trabajarse. He tenido la oportunidad, pues, de hacer ciertos viajes a zonas rurales, sobre todo del área de la costa y de los llanos venezolanos, y he podido ver con asombro cómo en ciertas comunidades es natural que la niña de 13 14 años pues ya sea la compañera de vida de hombres que le triplican su edad, hombres de 50 inclusive hasta de 60 años, viviendo en relaciones maritales con estas niñas de esta edad. De verdad que causa impresión verlo porque digamos que en la ciudad, aunque en nuestras zonas marginales, este fenómeno también se puede apreciar, pues no es tan, digamos que de alguna forma u otra, no es tan aceptado este tipo de situaciones. Sin embargo, como les comenté anteriormente, en ciertas poblaciones de la costa o de estos llanos venezolanos, es una realidad que nadie critica y que de alguna forma u otra pues es aceptada por esa comunidad. Eh, a nivel de protección contra la violencia de género y la trata de personas, pues la Ley Orgánica sobre Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia protege contra el abuso sexual y el matrimonio forzado. Existen campañas de prevención de trata de niñas, ya que también hay una realidad, también es cierto que algunas niñas son reclutadas y obligadas a casarse en contextos de explotación, es decir, la misma trata de personas. Debemos entonces hablar de las posibles soluciones al fenómeno. Entre ellas podemos decir que es de vital importancia la realización de reformas legislativas
que prohíban y penalicen el matrimonio infantil. También es necesaria la realización constante de campañas de concientización sobre los derechos de la infancia. Eh, Igualmente importante es el acceso a la educación y la procura de programas de empoderamiento para las niñas que han de efectuarse desde los primeros momentos de la infancia o de la edad escolar y la implementación de políticas de protección infantil y el fortalecimiento de redes de apoyo. Esto debería ser el plan de acción para de alguna forma preventiva tratar de paliar el fenómeno del matrimonio o convivencia infantil, como yo prefiero llamarlo. Entre los retos y los desafíos más importantes que podemos conseguir en relación a esta materia, pues está precisamente, pues, que en el caso venezolano, eh, eh, se me ha hecho evidente la falta de estadísticas. Y haciendo un paréntesis, no solamente en materia de el caso de estudio que es el matrimonio infantil, sino que en otros aspectos vinculados con violación de derechos humanos es muy difícil conseguir estadísticas oficiales. El Estado venezolano no está suministrando la data, no está suministrando estadística. Básicamente, uno tiene que recurrir pues a las fuentes externas de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales que estudian los casos de estudio, valga la redundancia. Eh, entonces, uno de los retos, de los desafíos, es precisamente pues, lograr tener una data estadística que refleje la realidad del problema a nivel nacional. También es la crisis económico-social como uno de los desafíos que pueden contribuir a la disminución de este flagelo, pues la crisis humanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de las niñas, especialmente en comunidades de zonas rurales y comunidades indígenas, ¿no? La persistencia de uniones informales es también otra situación que hay que ponerle el lente, pues usualmente hablamos del matrimonio, pero bien es cierto de que existe pues esa unión de hecho que también está engrosada por gran cantidad de parejas en las cuales la edad de la mujer pues tal vez no sea la idónea para llevar este tipo de relaciones. Algunos datos estadísticos a nivel de escala mundial, pudiésemos decir lo siguiente. Uno de cada 5 niñas se casa o vive en unión libre antes de cumplir los 18 años. En los países menos desarrollados, la tasa es del 36% de niñas menores de 18 años que tienen ya una vida marital. Y de ese 36%, el 10% de ellos no llega ni siquiera a los 15 años. Otra estadística principal es que la tasa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años son por complicaciones derivadas de embarazo y parto. Y otro dato es que las niñas que abandonan las escuelas, pues son las que peor gozan de salud, son las que peor condiciones económicas tienen y son las que a la larga repercuten negativamente sobre la vida propia y la de sus hijos. Como puntos claves para paliar este flagelo, pues se debería tomar la prohibición, trabajar sobre la prohibición legal, es decir, que en la mayoría de los países reformen sus códigos civiles y familiares para prohibir el matrimonio infantil. Y que los mecanismos de protección se enfoquen en la educación profiláctica del embarazo en niños y adolescentes.
Bueno, esperando que esta breve exposición haya sido de su, de su agrado, estaremos para una próxima oportunidad.